Estamos de vuelta con Herbert Müller, que nos tienes un capítulo final de un ministerio muy importante también, después de la proeza de haber sido capaz de convencer a los discordes respecto a la política que hoy permite lo Mantener que los ha equilibrios sido, fiscales. además, el incremento tan importante de ingresos que ha tenido el país en los últimos años, ¿no? No, efectivamente, Sánchez Lozada heredó el contrato, le hizo algunas modificaciones positivas porque aumentó el volumen, pero en el contexto es un contrato que hasta el día de hoy Claro. se ha respetado precisamente por lo equilibrado que era, y la fórmula de precio ha demostrado ser una fórmula de precio realmente extraordinaria, porque está en función de los combustibles que estábamos sustituyendo. Se hizo un buen estudio y gran parte de la idea de la fórmula la generó Hugo Peredo. Por eso vuelvo a decirle, yo tengo un agradecimiento a Hugo Peredo muy grande, y el país debería tenerle yo creo que es un patriota que ha trabajado mucho por todo lo que ha sido el sector energético en Bolivia. Esos actores que a veces están siempre Detrás. detrás con un perfil muy bajo, pero que juegan un rol muy importante y que son fundamentales para el logro de muchas cosas. Bueno, después de eso dejé el ministerio, continué con mi actividad privada, regresé a la docencia, Al culminar el periodo de Jaime Paz. al culminé, porque terminamos el 6 de agosto, me salí con él, y de ahí me dediqué nuevamente a Müller Asociados, continué con la cátedra, hasta que a los 2 meses más o menos ya del gobierno de Banzer, porque vino el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, después del gobierno de Sánchez Lozada vino el gobierno de Banzer, y casi antes de cumplir los 2 años, un día el general Banzer me llamó y me dijo: Herbert, estoy pensando reestructurar el gabinete, me gustaría que sea usted, que sea usted mi ministro de Finanzas. Yo ya tenía el agradecimiento, o sea, Banzer había sido muy leal, me había ayudado mucho en todo lo que fue la negociación política, convencer con el tema del gas, o sea, ya habíamos desarrollado una buena relación de amistad, y me ofreció el ministerio. Le acepté con una condición, era que yo elija mis viceministros. Y me dijo: bueno, pero esto no lo puedo, no es inmediato, esto es dentro de no sé si un par de semanas o 3 semanas, pero lo estoy avisando con esta anticipación porque hay un viaje a Estados Unidos donde se está yendo a negociar con el Fondo Monetario, y yo quiero que usted vaya con la delegación boliviana, pero tiene que ir sin que nadie sepa que usted va a ser ministro. Bastante. Le dije, bueno, y fui a Washington. En la delegación estaba Juan Antonio Morales, Ramiro Cavero, Marcelo Montero y Raúl Boada, y yo de colete ahí. Los Cavero, que recién yo lo conocía a Cavero, a Montero recién estaba, yo lo conocía, y a Montero, a Ramiro Cavero no lo conocía muy bien. Fue bastante chistoso porque, claro, me miraban como decir, este tipo que bien, porque son negociaciones confidenciales. Claro. Y yo seguía publicando el informe confidencial. Entonces decían, todo lo que hagamos va a publicarlo en el informe confidencial. El momento más incómodo para ellos fue cuando terminamos las reuniones. Yo escuchaba, yo no abría mi boca, escuchaba, pero cuando terminó la reunión, ya hubo los ayudamemorias, yo agarré y me quedé con una ayudamemoria y me lo guardé en mi maletín. Ramiro Cavero no sabía qué hacer, cómo quitarme, y después me contaba y me dijo, no sabía realmente cómo íbamos, para qué lo querías eso. Ya me nombraron ministro de Energía. En ese tiempo empecé a decidir cuáles eran las prioridades para el ministerio. Obviamente estaba el tema de mantener los equilibrios fiscales. Estaba viniendo la crisis asiática, lo cual fue una crisis muy fuerte a nivel internacional.
había el otro problema era el tema de la deuda externa. Ya el GONI ya había liquidado toda la deuda con la banca comercial, pero la deuda bilateral con los países y la deuda multilateral era todavía muy importante, entonces, y pesaba mucho en el presupuesto general de la nación. Eso había que hacer desaparecer. Y creo que esos dos temas fueron para mí los temas centrales. Entonces, organicé rápidamente mi equipo. Vuelvo a decirte, creo que el éxito está en la gente que uno consigue. De viceministro de presupuestos lo puse me aceptó Ramiro Cavero, tipo brillante, muy inteligente, muy leal. Y con Ramiro Cavero logramos hacer también, marcar un hito en la historia del Ministerio de Hacienda, por lo menos de lo que era desde la época de la democracia. Y era la primera vez que se presentaba un presupuesto en noviembre del año anterior para que se ejecute a partir de enero. Fuimos la primera vez que se cumplió con la norma constitucional con relación al presupuesto general de la nación. Y hay los dos puntales, los que manejaban, los que realmente ayudaron a mantener los equilibrios macroeconómicos, mantener la política económica en orden y controlarla, fueron Ramiro Cavero de este presupuesto y Marcelo Montero desde el Tesoro de la Nación. Eran los dos puntales que teníamos, en uno y en el otro lado, en una época en que, vuelvo a decirte, se nos vino la crisis asiática, y Bolivia fue, en esa época, el único país que atravesó la crisis asiática en América, de la región, con una tasa muy modesta de crecimiento, creo que fue del 2%, pero fuimos el único positivo. Todos los demás terminaron con tasas de crecimiento negativas. Entonces, realmente el trabajo que Ramiro y Marcelo hicieron fue extraordinario. Después teníamos el otro problema que había en el país, era obviamente la corrupción en general, pero sobre todo la corrupción en la aduana. El tema de la aduana era un tema extremadamente, la imagen de la aduana estaba deshecha, era una mala imagen, y realmente era inmanejable ya la aduana. Entonces decidimos hacer una reforma de la ley aduanera, que la logramos hacer. La ley de la aduana, que hasta ahora dura con la modificación, fue la ley que quise aprobar en el Congreso, que la diseñamos con un tributarista boliviano que ya es muy bueno, uno de los grandes tributaristas bolivianos, Alfredo Benítez, el doctor Benítez, un gran tributarista, con el cual ya tenía una relación desde mi época del ministerio, en la época de Flavio Machicao, porque él era no sé si fue subsecretario de política tributaria, o era en todo caso uno de los principales asesores de Flavio Machicao. Con él hicimos. El viceministro de tributaria era Alberto Machicado, que era del MIR. Después teníamos el viceministerio de política financiera, que estuvo en manos de Requena, que era el que se relacionaba con Banco Central y con la superintendencia de bancos. Tuvimos que enfrentar la liquidación del BBA. Terminamos de consolidar lo que ha sido entre las tres instituciones. Trabajamos en un equipo extraordinario con Jack Trigo, con Juan Antonio Morales, para realmente terminar de fortalecerlo al sistema bancario, que gracias a eso los shocks externos nunca más le han afectado al sistema bancario. Ahí yo creo que terminamos de consolidar la solidez del sistema bancario. Después tenía a ENUDAPE, que es el think tank del gobierno en política económica, que dicho sea de paso, lo formamos, lo organizamos gracias a una donación de USAID en la época de Flavio Machicado. Hoy día es el think tank más importante que tiene el gobierno. Ahí estaba Bernardo Requena, y con Bernardo me ayudó mucho en lo que es, y voy a contarles el tema de la renegociación en el Club de París, y en todo lo que era la inversión pública y todo lo que fue el grupo consultivo y la cooperación internacional estaba Alberto Valdés, que ahora es
el gerente del Banco Mercantil. Entonces, digamos, con Alberto Valdés y con el equipo, pero sobre todo con Alberto Valdés dentro, y teníamos otro miembro ad hoc del equipo económico, que era muy importante, que se llamaba Tuto Quiroga, que era el vicepresidente, que era miembro también del equipo económico, porque nos ayudaba, la verdad que me ayudó mucho en todo lo que era el relacionamiento interno y sobre todo me ayudó mucho con lo que fue el relacionamiento con el Banco Mundial. Entonces, primer tema, el tema presupuesto y tesoro, equilibrios macroeconómicos, estaba muy bien controlado por los dos puntales. Tema de deuda, el primer tema era como, la primera negociación de la deuda era cómo dar fin con renegociar toda la deuda bilateral. Y la deuda bilateral se renegocia en un club que se llama así, se llama el Club de París. Y se llama el Club de París porque los países se sientan con los acreedores en unas oficinas que facilita el Ministerio de Finanzas de Francia y pone a uno de sus subsecretarios de Correidile. Uno de los subsecretarios es el que hace de intermediario entre los acreedores y el partido. Entonces, decidimos organizar la negociación del Club de París y nos fuimos a París juntamente con Bernardo Requena y con Comboni, el que fue ministro del GONI después, que en ese momento era asesor económico del Ministerio del Banco Central de Bolivia. Fue muy simpática mi experiencia en el Club de París, primero porque la delegación boliviana era de 3 personas, más el embajador boliviano en Francia, o sea, éramos 4, y entramos a negociar inmediatamente después de lo que había negociado durante 6 días un país africano cuya delegación era de 30 personas. Entonces, había bastante un cambio que creo que les impresionó. Una de las cosas que causó una impresión favorable fue que éramos un equipo de tan pequeño negociador. El Club de París, un poco, creo que es interesante para los que no sepan cómo es la negociación, se negocia en el Club de París siguiendo la terminología congresal por tiempo y materia. Una vez que uno entra al Club de París, a las oficinas del Club de París, no puede salir hasta que no llegue a un acuerdo, independientemente si eso tarda un día, una semana, un mes. Y ahí a uno le ponen todas las facilidades para que pueda estar. Entonces entramos a la reunión a las 9 de la mañana, uno hace la presentación, dice por qué quiere que le condonen la deuda, los acreedores lo miran con cara de piedra, no dicen absolutamente nada, termina la presentación, nos ponen en una oficina, los acreedores discuten entre ellos, nosotros estamos en nuestra oficinita, y entonces viene este viceministro, el que va de Corridile, que le digo, dice, bueno, los acreedores han dicho que no están de acuerdo con lo que usted ha dicho, y que más bien les proponen estas otras cosas. Entonces hacen los acreedores su propuesta, momento en el cual nosotros discutimos, evaluamos, decimos no estamos de acuerdo, entonces tú mismo va donde los acreedores, le dicen no están de acuerdo, y así durante todo el día va y viene llevándonos el mensaje, hasta que finalmente logramos llegar a un acuerdo tipo 5 de la mañana, 9 de la mañana firmamos el acuerdo y con eso liquidamos, resolvimos lo que era uno de los temas más preocupantes en el presupuesto, que era el pago de la deuda a los bilaterales. Hubo una renegociación con condonación, con otros pagos, muy buena. De ahí, con Alberto Valdés, ya empezó a venir el tema del jubileo, el proyecto HIPIC. Bolivia tenía que adaptarse o acogerse al HIPIC, entonces empezamos a preparar a Bolivia en el HIPIC, y ahí decidimos una cosa que fue muy importante. Dijimos, a ver, el HIPIC nos va a condonar la deuda. Lo que nosotros deberíamos pagar en deuda, ¿qué vamos a hacer con esa plata? Porque ya no vamos a pagar la deuda, vamos a tener liquidez. ¿En qué la vamos a usar esa liquidez? Y nos inventamos y dijimos, tenemos que encontrar una forma de buscar un mecanismo participativo para que la sociedad civil
defina en qué quiere que se use esos recursos. Y nos inventamos lo que fue el Diálogo 2000, que el Diálogo 2000 no tenía otro objeto que el buscar, el empezar a priorizar, hacer un mecanismo participativo para priorizar en qué se iba a gastar la plata. Salud, educación, en esto, en aquello. Con miras, obviamente, a la reducción de la pobreza. Hicimos el diálogo, definimos las políticas y una vez que terminamos el diálogo, convocamos a un grupo consultivo ya con los bilaterales y el Banco Mundial para definir cómo debería venir el grupo consultivo de París, que no tiene nada que ver con el Club de París, sino es el grupo consultivo de París, para plantearles a ellos qué habíamos decidido de manera participativa en el país para poder definir cuál iba a ser la política, cuál debería ser la política y los proyectos que ellos nos apoyen y que ellos ayuden con la cooperación internacional. Fue un éxito la reunión. Además fue la primera vez que el propio país beneficiario dirigía la reunión, porque siempre la reunión la había dirigido el Banco Mundial. Esta vez me pasaron la dirección de la dirección de la reunión, me la dieron a mí, entonces dirigimos la reunión, fue todo un éxito y logramos estructurar un buen paquete de ayuda al país. De ahí empezó, uno de los problemas que teníamos eran el ajuste, necesitábamos igual que ahora ajustar los combustibles, ese es un tema recurrente en la historia del país. Cuando era ministro de Energía hice un ajuste de precios de combustibles del 35%, fue el ajuste más grande que se dio. Ahora tenía que hacer nuevamente un ajuste, pero la clase política no quería, ya el equipo político del gobierno no quería y nosotros necesitábamos, porque teníamos muchas obligaciones. Pero, perdón, el año 2000 fue un año de muchísimos conflictos para el gobierno, era muy difícil lanzar una medida como esa. Claro, los políticos obviamente, ya estaba viniendo la guerra del agua. Entonces transamos con el equipo político que en vez de aumentar los carburantes, aumentaríamos el impuesto a los alcoholes. Hicimos el impuesto específico a los alcoholes. Así me quedó el cuerpo, porque lo que no me di cuenta era que los productores de alcoholes en este país habían tenido una capacidad de cabildeo extraordinaria. Y entonces el tema terminó en el Congreso, nos derrotaron y no se pudo hacer el impuesto, ni se aumentar la gasolina, ni hacer el impuesto a los alcoholes. Pero más allá del efecto económico, esa fue una derrota política ya muy fuerte. O sea, fue una derrota política al equipo económico del ministerio. Porque los 5 viceministros que teníamos, logramos conformar un equipo absolutamente cohesionado, coherente. Es decir, funcionábamos como un relojito, todos en la misma dirección. Y esta fue la primera batalla política que perdimos. De ahí ya vino el pedido de aumentos salariales de los policías. Negociamos ¿se acuerda del mayor Vargas? Negociamos. Vargas. Nosotros llegamos a un acuerdo, pero después el acuerdo se deshizo y el acuerdo se lo llevó nuevamente al equipo político, con lo cual terminamos con otra batalla. Ya el prestigio y nuestra fortaleza en el ministerio empezó a bajar rápidamente, momento en el cual dije, ha llegado el momento de renunciar. Renuncié y desde ese momento sigo en la actividad privada, en mi empresa y en la cátedra. Ha sido un honor para nosotros conocer esta historia, Herbert. Gracias. Muchísimas gracias por haberla compartido con nosotros y gracias a ustedes por habernos acompañado esta vez con Herbert Müller, que van a poder encontrar su historia en estos 4 bloques. Gracias por estar con nosotros.